Hola a todos. Bueno, en esta última charla vamos a hablar del tratamiento sistémico, fundamentalmente con inmunoterapia, en los pacientes con tumores de cabeza y cuello, loco-regionalmente avanzados o diseminados a distancia, no pasibles de un tratamiento radical con criterio curativo. Como podemos ver, no declaro no tener conflicto de interés. Bueno, me gusta esta gráfica de línea del tiempo, donde podemos ver que prácticamente hasta ya entrado en la segunda década del siglo XXI, la única herramienta terapéutica con la que contábamos para el manejo de estos tumores era la quimioterapia, fundamentalmente a base de sales de platinos y taxanos, con muy pobre respuesta, ¿no? Como podemos ver, si bien los dobletes otorgaban más tasa de respuesta en comparación con los agentes monodrogas, un 30 o un 40%, siendo menor al 20% con las monodrogas, no se veía beneficio con los dobletes en las medianas de sobrevida, siendo las medianas de sobrevida global de 5 a 8 meses y tasas de sobrevida global al año que no superaban el 20-30%, sin diferencias significativas entre los taxanos, los platinos, los fluoracilos. Eh, y bueno, no fue hasta 2011 donde apareció el primer agente dirigido contra blancos moleculares, como fue el cetuximab, un agente anti-GFR, que ahora vamos a ver el beneficio que otorga en este grupo de pacientes. Y recién en los últimos 5 años entró en escenario lo que conocemos como inmunoterapia, fundamentalmente a partir de lo que es el pembrolizumab y el nivolumab, que como ya sabemos son agentes anti-PD1, que lo que hacen es bloquear la interacción entre el PD1 y el PDL1 de los linfocitos, y fundamentalmente su rol es inhibir la inhibición que los tumores generan sobre nuestro sistema inmunológico, a fin de potenciar la respuesta inmune y por ende potenciar la respuesta antitumoral. Como les mencionaba, lo primero que apareció en comparación con la quimioterapia en base a platinos, taxanos y fluoracilos, fue el cetuximab, que es un agente anti-EGFR, que como podemos ver pudo mostrarnos un beneficio estadísticamente significativo en sobrevida global, siendo las medianas, solo con quimioterapia, la mediana de sobrevida global de 7,4 meses y 10,1 meses en el caso de quimioterapia más cetuximab. Lo que al momento de la publicación de este trabajo, que fue 2008, 2010, posicionó a esta combinación como el tratamiento estándar en esta patología, aunque, como vemos, con beneficios que podrían considerarse escasos. Con respecto a lo que es inmunoterapia, vamos a tener un rol en primera línea, que es lo que vamos a ver acá en base a este trabajo, el Keynote 048, y un rol en segunda línea, donde vamos a tener un trabajo con pembrolizumab y nivolumab, que son los que vamos a comentar posteriormente. El trabajo que vamos a analizar, el Keynote 048, es un randomizado, abierto, fase 3, multicéntrico, ¿sí? Que tenía como objetivos primarios evaluar la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, y como objetivos secundarios la seguridad, la tolerancia, la respuesta objetiva, la calidad de vida, la duración de la respuesta y la seguridad. Y bueno, como criterios de inclusión, algo muy importante, incluía pacientes con carcinomas escamosos de orofaringe, cavidad oral, hipofaringe o laringe, que fueran recurrentes o metastásicos y no podrían haber tenido un tratamiento sistémico previo, ¿sí?, para la enfermedad recurrente o diseminada. Adicionalmente, en aquellos pacientes que habían recibido un tratamiento con criterio curativo, para ser incluidos en el estudio, debían haber pasado más de 6 meses de finalizado dicho tratamiento para enfermedad radical. De lo contrario, como vamos a ver después en los trabajos de segunda línea, se consideraban candidatos a tratamientos de segunda línea. ¿Cómo se randomizaban los pacientes? Bueno, teníamos 3 brazos. Un brazo que incluía pembrolizumab monodroga, 200 miligramos cada 3 semanas por 35 ciclos hasta progresión lesional o intolerancia. Es importante tener en cuenta que si la respuesta era completa podían discontinuar si habían recibido al menos 24 semanas de tratamiento, 2 ciclos post respuesta completa. Luego teníamos un brazo en el cual se incluía el pembrolizumab con quimioterapia. Dicha quimioterapia era una sal de platino, ya sea cisplatino o carboplatino, y 5-fluoracilo en infusión continua por 4 días cada 3 semanas.
o con un máximo de 6 ciclos de la quimioterapia, o la misma quimioterapia, también por un máximo de 6 ciclos, con cetuximab, 400 miligramos metro cuadrado en dosis carga, y luego 250 miligramos metro cuadrado semanal, hasta progresión e intolerancia en el caso del cetuximab. Bueno, acá podemos ver lo que es el diseño del trabajo, que como vemos estadísticamente es bastante complejo, utilizando testeo de varias hipótesis, siendo las que vemos en rojo las principales, dentro de las cuales se dividió el alfa de 0,025, ¿sí? Como primera hipótesis, y luego el resto de las hipótesis se iba testeando de forma jerárquica siguiendo las flechas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo, solo si se cumplía la superioridad en sobrevida global en CPS mayor o igual a 20, se iba a testear la superioridad en CPS mayor o igual a 1, y solo si se cumplía en mayor o igual a 1 se iba a testear la no inferioridad. No sigo analizando el resto de las cosas para no aburrirlos. Con respecto a la población de pacientes incluidos, bueno, como vemos, la enorme mayoría era de sexo masculino, que es algo que suele verse en este tipo de tumores. La mayoría tenía un performance status de 1, ¿sí? Incluyéndose pacientes con performance status de 0 o 1. La mayoría eran fumadores. Un 20% más o menos en cada grupo tenía un estatus P16 positivo en el caso de tumores orofaringeos, que recordemos que es como un marcador subrogado de esta asociación con HPV. Con respecto a la expresión de PDL1, bueno, analizaron el testeo con los distintos scores con los cuales contamos, ya sea con expresión de PDL1 mayor o igual al 50%, vemos que la mayoría tenía una expresión menor al 50%, y cuando lo analizábamos en función de el score SPS, vemos que más o menos entre un 40 y un 44% tenían mayor o igual al 20%. Vemos que un 70% aproximadamente de los pacientes eran metastásicos. Y bueno, con respecto a la localización del primario, vemos que estaban incluidos tanto pacientes con tumores orofaringeos como de cavidad oral, laringeos o hipofaringeos. ¿Qué es lo que se vio cuando veíamos el análisis de sobrevida global en la población con PDL1 en función de SPS mayor o igual a 20? Bueno, vemos una superioridad para pembrolizumab mono de droga en comparación con cetuximab más quimioterapia, siendo las medianas de sobrevida de 14,9 versus 10,7 meses, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y el beneficio se mantenía, y se mantenía con significancia estadística, en caso del SPS mayor o igual a 1, con medianas de 12,3 versus 10,3 meses. Como vimos, si se cumplía la superioridad en esos dos grupos, uno podía testear a la no inferioridad en toda la población, y vemos que en toda la población las medianas eran de 11,5 versus 10,7, es decir, independientemente del testeo de PDL1, si bien se cumplió la no inferioridad, no se cumplió la superioridad de pembrolizumab en comparación con quimioterapia con cetuximab. Por ende, ¿qué conclusión podemos sacar de estas cosas que analizamos? Que el pembrolizumab en monodroga es superior a la quimioterapia con cetuximab con PDL1 SPS mayor o igual a 20, es superior, aunque en menor magnitud, en la población con SPS mayor o igual a 1, pero en la población total, o sea, independientemente del nivel de PDL1, en realidad es no inferior, pero no pudo demostrar la superioridad. Vemos que el beneficio se mantiene en la mayoría de los subgrupos, siendo consistente en todos. ¿Y qué pasa cuando vamos a evaluar lo que es pembrolizumab más quimioterapia versus cetuximab más quimioterapia? Vemos resultados bastante similares. En la población total se cumple tanto la superioridad como la no inferioridad, siendo las medianas de sobrevida de 10,7 versus 13, con tasas de sobrevida a los 24 meses de 19 versus 29%, en la población total, y en la población con SPS mayor o igual a 20, el beneficio es mayor, similar al que veíamos con pembrolizumab monodroga, siendo las diferencias de 11 versus 14,7 meses, con tasas de sobrevida a 24 meses de 19 versus 35. Todas las diferencias estadísticamente significativas.
Cuando vamos a la población con SPS mayor a 1, también vemos lo mismo, ¿sí? Diferencia en sobrevida global, estadísticamente significativa, de 10,4 versus 13,6 meses. Y bueno, y como podemos ver acá, la diferencia también era consistente para la mayoría de los subgrupos. Con respecto a, acá lo que podemos ver es las medianas de sobrevida libre de progresión, y como podemos ver en realidad en la población total, la mediana de sobrevida libre de progresión fue menor en pembrolizumab solo en comparación con cetuximab y quimioterapia, pero fue similar en pembrolizumab y quimioterapia en comparación con cetuximab y quimioterapia. En la población con SPS mayor a 20, vemos que la mediana de sobrevida libre de progresión también es inferior con pembrolizumab en comparación con cetuximab y quimioterapia. Sin embargo, cuando evaluamos pembrolizumab con quimioterapia y cetuximab con quimioterapia, es similar, tendiendo a mayor con pembrolizumab con quimioterapia, pero no siendo una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a la tasa de respuesta, bueno, podemos ver que la respuesta objetiva en el caso de pembrolizumab monodroga a los pacientes con SPS mayor a 20 es de 23%, siendo de 36% con cetuximab y quimioterapia. Cuando el SPS es mayor a 1, disminuye la tasa de respuesta en el caso del pembrolizumab monodroga, siendo de 19% versus 35%, y en caso de la población total, 17 versus 36%. Cuando vamos a aquellos pacientes en los cuales se administraba el pembrolizumab con quimioterapia, vemos que la respuesta aumenta, ¿sí? En el grupo de pembrolizumab con quimioterapia, siendo la tasa de respuesta objetiva de 43 versus 38, en caso de SPS mayor a 20, 36 versus 36 en SPS de 1 y 36 versus 36 en la población total. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero antes queríamos mencionar que lo que ya sabemos con respecto a la inmunoterapia, que en el caso de aquellos pacientes que tienen respuesta, la respuesta suele ser duradera, ¿sí? Con medianas de respuesta para pembrolizumab en comparación con cetuximab y quimioterapia de 22,6 versus 4 con 2 meses, y esto se mantiene independientemente del nivel de expresión de PDL1. Con respecto a la toxicidad, no difiere los grupos de pembrolizumab, la toxicidad específica de su grupo de los agentes anti-PD1 no difiere de lo que ya conocíamos, y sí obviamente van a tener mayor toxicidad medular hematológica aquellos grupos que tienen quimioterapia. Como les decía, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, que el tratamiento con pembrolizumab más quimioterapia es la opción preferida en los pacientes que tienen buen performance status y expresión de PDL1 con SPS mayor o igual a 20. Sobre todo si tienen enfermedad voluminosa y sintomática por necesidad de respuesta, porque recuerden que veíamos que en realidad en pembrolizumab monodrogas, si bien el beneficio en sobrevida era similar a cuando hacíamos pembrolizumab más quimioterapia, la tasa de respuesta era francamente inferior, y cuando adicionábamos quimioterapia llegábamos a tasas de respuesta mayores al 40%. Pero necesitamos que el paciente tenga un buen performance status, dado que, como sabemos, el agregado de quimioterapia aumenta la toxicidad. En aquellos con regular performance status y expresión de PDL1 con SPS mayor o igual a 20, que no son candidatos a tratamiento de quimioterapia, y también idealmente que tengan una enfermedad poco sintomática y no voluminosa, porque recordemos que la tasa de respuesta no es tan buena como cuando adicionamos la quimioterapia, en ese grupo de pacientes nos parece que el tratamiento con pembrolizumab monodroga es la opción que ha demostrado mejor relación toxicidad-beneficio clínico. ¿Qué pasa con los pacientes con PDL1 y SPS, con PDL1 con SPS entre 1 y 20? Si tienen un adecuado performance status, el tratamiento con pembrolizumab y quimioterapia sobre todo fue el que mostró superioridad en sobrevida global y en tasa de respuestas, pero tener en cuenta que los beneficios son menores en comparación con aquellos de SPS mayor o igual a 20. Igual aún así son superiores y estadísticamente significativos. Cuando no hay expresión de PDL1, el tratamiento de pembrolizumab más quimioterapia mostró ser no inferior al tratamiento de quimioterapia con cetuximab. Por ende, creemos que en aquellos pacientes que tienen una expresión PDL1 menor a 1, las opciones podrían ser pembrolizumab más quimioterapia o cetuximab más quimioterapia. Bien, ¿qué pasa en las segundas líneas? Bueno, primero tener en cuenta qué es lo que entendemos como segunda línea y saber que va a ser muy importante saber qué tratamiento recibió el paciente.
¿sí? Si es que recibió inmunoterapia previa, no lo va a ser candidato a las opciones que vamos a hablar ahora. Y estas opciones de segunda línea con inmunoterapia son más que nada para aquellos pacientes que no recibieron inmunoterapia en primera línea. Vamos a empezar primero con el trabajo que evalúa el rol del nivolumab. Es un fase 3, abierto, randomizado, con 361 pacientes que habían progresado dentro de los 6 meses de haber recibido quimioterapia en base a platinos, ya sea en el contexto de un tratamiento radical o para su enfermedad metastásica, ¿sí? No habían recibido inmunoterapia, obviamente, y bueno, fueron randomizados 2-1 a recibir nivolumab, 3 miligramos kilo cada 2 semanas hasta toxicidad o progresión de la enfermedad, o tratamiento estándar en base a drogas de quimioterapia de segunda línea, como pueden ser el metrotexate, el docetaxel o el cetuximab monodroga. El endpoint primario del trabajo fue la sobrevida global y endpoints secundarios, la sobrevida libre de progresión, tasa de respuesta objetiva, seguridad y calidad de vida. Llama la atención que había más fumadores en el grupo de nivolumab, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, pero en todo caso sabemos que el hecho de que se mantengan fumando mientras reciben los tratamientos es un factor pronóstico adverso, por ende en realidad es una diferencia que en todo caso está a favor de la intervención. La mayoría tenían un performance status de 1, el subsitio más frecuente era la cavidad oral, la mayoría habían recibido solo una línea previa de tratamiento, pero tengan en cuenta que un 33% había recibido 2 líneas y un 22% habían recibido 3 o más líneas de tratamiento. Y con respecto a qué contexto era por el cual habían recibido esa línea de tratamiento previa, la mayoría lo había recibido por enfermedad primaria, ¿no? Y tener en cuenta que un 62% había recibido previamente cetuximab. Como podemos ver acá, la intervención dio un beneficio en sobrevida global, siendo la mediana en toda la población, ¿no? Siendo la mediana de 7,5 meses para el grupo de nivolumab versus 5,1 meses en el grupo de la terapia estándar, siendo la sobrevida global esta diferencia estadísticamente significativa, como podemos ver, con tasas a 12 meses que son de más o menos 40 versus 20%. En una actualización publicada posteriormente con mayor seguimiento, podemos ver que a los 18 meses la diferencia se mantiene, siendo de 8,3 versus 21,5%, manteniéndose la significancia estadística. Y bueno, vemos lo mismo más o menos que veíamos en primera línea, que no hay diferencias en la sobrevida libre de progresión. Es importante igual tener en cuenta que el entrecruzamiento de las curvas es indicativo de no proporcionalidad. Esto hace que, que las medianas de sobrevida libre de progresión no difieran, como podemos ver, pero cuando uno va a las tasas de sobrevida libre de progresión a los 6 meses, vemos que las mismas son de 19,7 para nivolumab y 9,9 para la terapia estándar. Cuando vamos al análisis de subgrupos, vemos que el beneficio que observábamos es consistente en la mayoría de los subgrupos, con una tendencia a perderse un poco en aquellos pacientes más añosos. Tener en cuenta igual de todas maneras que es un análisis de subgrupo no planificado, del cual solo podemos obtener hipótesis y no conclusiones. ¿Y qué pasa cuando dividimos en aquellos con expresión de PDL1 mayor o igual a 1% en comparación con PDL1 menor a 1%? Vemos que en el grupo mayor a 1% la diferencia se mantiene e incluso es un poco mayor, con medianas de sobrevida de 4,6 versus 8,7, prácticamente el doble de meses vivos para los pacientes con PDL1 mayor o igual al 1%, y esta diferencia se pierde en los tumores con PDL1 menor a 1%. Esto un poco nos va colocando cuál es el grupo de pacientes al cual nosotros le vamos a ofrecer tratamiento con nivolumab en segunda línea. Esto más o menos ve un poquito lo mismo. Vemos que las diferencias no son tan grandes en comparación con si el PDL1 es mayor a 1, a 5 o a 10%, ¿sí? Básicamente el punto de corte se toma como 1%, siendo en aquellos menores a 1% donde no se ve el beneficio. Y otra cosa importante es que también el beneficio fue mayor en aquellos con P16 positivo, es decir, con tumores asociados al HPV, siendo la hipótesis probablemente de que son tumores más inmunogénicos.
Con respecto a los efectos adversos, nuevamente no difiere de lo que ya conocemos para el tratamiento con nivolumab. Es un perfil de toxicidad que es distinto de las... El otro agente que, de inmunoterapia que se ha evaluado en este escenario de segunda línea es el pembrolizumab. El ensayo fue el KEYNOTE-040, es un randomizado abierto, fase 3, que al igual que el tratamiento con nivolumab, evaluaba enfermedad progresiva, luego o durante un tratamiento con platinos, ya sea para enfermedad recurrente o metastásica, o como mencionábamos, acá cambia un poco el rango temporal, una recurrencia o progresión dentro de los 3 a 6 meses del tratamiento con platinos para una enfermedad locorregionalmente avanzada. Recordemos que si era de más de 6 meses, entraba dentro de los pacientes del trabajo anterior de pembrolizumab en primera línea. El objetivo primario del estudio fue la sobrevida global en toda la población por intención de tratar, tener en cuenta el beneficio en pacientes con expresión de PDL1 mayor o igual a 50%, como vamos a ver después, era un análisis exploratorio, que podían realizarse si se iban cumpliendo todas estas hipótesis. El pembrolizumab se administraba hasta 24 ciclos o progresión e intolerancia, no estaba permitido el entrecruzamiento. La mediana de seguimiento fue de 7.5 meses. Vemos que un 26% de los pacientes tenían un PDL1 mayor o igual a 50%, la mayoría de los pacientes un performance de 1 y la enorme mayoría de los pacientes tenían una enfermedad de estadio 4. ¿Qué pasa cuando analizamos la sobrevida global en toda la población? Bueno, cumplió el objetivo primario dado que se vio un beneficio estadísticamente significativo de 8.4 meses para aquellos tratados con pembrolizumab versus 6.9 para aquellos tratados con el tratamiento estándar, con un hazard ratio de 0.80. Vemos que el beneficio era consistente en la mayoría de los subgrupos, pero cuando vamos a el TPS, o sea, la proporción de expresión de PDL1, como podemos ver, la diferencia era francamente superior en aquellos con PDL1 mayor o igual al 50%. Como podemos ver acá, en uno de los endpoints primarios, de los endpoints secundarios principales, la sobrevida global en aquella población PDL1 mayor o igual a 1%, vemos que la diferencia se mantiene, siendo las medianas de 8,7 versus 7,1 meses y las tasas de sobrevida a 12 meses de 16 versus 40%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, mientras se pierde en PDL1 menor a 1. Y como les mencionaba, y es algo que ya lo podíamos ver en el forest plot, la sobrevida global en los pacientes con PDL1 mayor al 50%, siendo esto un análisis exploratorio, mostró que la diferencia era francamente superior, siendo la sobrevida global de 6,6 versus 11,6 meses, diferencia estadísticamente significativa, con tasas de sobrevida global a 12 meses de 25% versus 47%, perdiéndose el beneficio a los pacientes con TPS menor al 50%. ¿Sí? Lo cual nos hace pensar un poquito que en realidad en estos casos, ¿sí? El beneficio estaba dado más que nada por aquellos pacientes mayores o iguales al 50%, dado que justamente acá vemos que en los menores del 50% se pierde. Con respecto a la diferencia en sobrevida libre de progresión, nuevamente impresionan ser mayores, si bien es un análisis exploratorio, en aquellos con PDL1 mayor o igual al 50%, siendo en los menores a 50%, en algunos casos incluso menor a aquellas con el tratamiento estándar, ¿sí? Nuevamente vemos que se mantiene el hecho de que la mediana duración de respuesta es mucho mayor con el pembrolizumab, siendo 18.4 versus 5 meses con el tratamiento estándar, lo cual nuevamente nos coloca justamente en ese punto de que los pacientes que responden con la inmunoterapia realmente responden y mantienen respuestas duraderas. Lo de los efectos adversos, nuevamente el grupo con pembrolizumab, si bien globalmente mostró menor cantidad de efectos adversos, tiene efectos adversos específicos de grupo, en los cuales obviamente son más frecuentes que lo que se puede ver con el tratamiento estándar. ¿Qué conclusiones sacamos entonces de los tratamientos de segunda línea? Bueno, obviamente va a depender del tratamiento recibido previamente, del performance status y de las comorbilidades. El uso de la inmunoterapia va a estar dado sobre todo en aquellos que no recibieron inmunoterapia en primera línea. ¿Cuándo podemos usar nivolumab y cómo? Se los dejamos en esta diapo de resumen. Tienen que ser pacientes refractarios a platino, como vimos, o que progresaron bajo una línea de tratamiento con platinos para su enfermedad recurrente metastásica, o que
priorizaron en menos de 6 meses el tratamiento radical con radioterapia con platinos a dosis de 3 miligramos kilo cada 2 semanas, dado que se mostró un beneficio en sobrevida global de 36 versus 16% en tasa de sobrevida al año, una mayor tasa de respuesta, 5,8 versus con 13, pero es muy importante tener en cuenta de que el beneficio se pierde en aquellos con PL1 menor a 1%, y es de 4,6 versus 8,7 en aquellos con PL1 mayor a 1%. ¿Qué pasa con el pembrolizumab? Bueno, las dosis son de 200 miligramos por 24 ciclos versus el tratamiento estándar, fue lo que se evaluó acá en el Keynote 040, y mostró, si bien mostró en toda la población un aumento de la sobrevida global, con un aumento en la tasa de sobrevida a 12 meses de 10% y en la mediana de sobrevida de 1 mes y medio, es muy importante tener en cuenta que por análisis exploratorio, este beneficio se concentró en los pacientes con PDL1 mayor o igual a 50%, donde las medianas fueron de 6,6 versus 11,6 meses, no siendo significativo en aquellos con expresión de PDL1 menor al 50%. Bueno, por acá vamos finalizando. Solamente queríamos recordar que el 27 de julio es el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, para el cual vamos a tener algunas sorpresas. Podemos ver acá algunos adelantos de lo que va a ser nuestra campaña, la cual, y bueno, invitamos a los que quieran sumarse también a que nos escriban por privado y puedan participar de esta campaña de prevención que vamos a alargar en el mes de julio. Muchas gracias a todos.